De la mañana, aquí continuamos en De la Noche al Día, hasta las 10 de la mañana, momento en el que llegue la Alpis para una jornada en la que las temperaturas van a seguir subiendo. Avisaba nuestro compañero Edgar Cedrés, nos daba la previsión. Hoy en algunos puntos de Canarias no se notará, pero ya a partir de mañana será prácticamente generalizado en todo el archipiélago. Y está con nosotros en el día de hoy Manuel Navarro, que es secretario general de UGT en las Islas. Señor Navarro, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en este día en el que cuando hablamos de calor también tenemos que pensar en los trabajadores. Sobre todo, nosotros estamos aquí bajo techo, airito Sí, acondicionado. bueno, de hecho ya han habido pues muertes debido a golpes de calor y además España tiene una historia muy triste, sobre todo en el sector agrario, pues de golpes de calor que han llevado pues al fallecimiento de varios trabajadores. Por tanto, de hecho, desde el propio sindicato estamos enviando pues información sobre cómo protegerse. Los empresarios deben ser conscientes de que si hay que parar, hay que parar, que la vida está por encima de cualquier otro interés y lógicamente creemos que en verano y con estos golpes de calor, sobre todo en la península, pero aquí también, incluso en el sector de la propia hostelería, los trabajadores que trabajan en terrazas, que hacen sus servicios, sobre todo en el sector de la hostelería, pues hay que tener también que cuidarse y que protegerse. En las terrazas o en las cocinas también, ya que hablaba usted En las cocinas también, efectivamente. Hay cocinas que están adecuadas y que tendrán incluso aire acondicionado y grandes extractores, pero otras que, ¿Y esto que no lo está, son esto tanto. está regulado por ley? Es decir, a partir de una temperatura se para o... Sí, sí, hay un protocolo de actuación por calor en el que debe pararse o debe modificarse incluso el horario de trabajo para evitar aquellas horas del día en que exista más calor. ¿Y funciona? Bueno, para la gente que lo cumple efectivamente sí funciona. El problema está pues, la gente que se lo salta a la torera y después tenemos pues estos sustos de que un agricultor muere en una finca por un golpe de calor. Yo hoy hablaba especialmente, me acuerdo siempre, porque además como aquí de la ventana de la radio tenemos la suerte de ver la calle, ver la carretera, quienes están todo el día en la carretera, que teniendo la situación que tenemos, esas colas, pienso en los transportistas, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente ya también es verdad que los medios de transporte tienen aire acondicionado y se protege, incluso en la propia construcción, las palas mecánicas y las excavadoras y todo eso ya tienen su aire acondicionado, pero también hay un montón de gente que trabaja en jardines, que trabaja en la limpieza, que están pues expuestos durante gran parte del día a este sol y a este calor. Estos días estamos hablando sobre todo de política internacional por la cuestión de los aranceles que entraban en vigor en la jornada y que además resulta curioso que se hablaba de un 30% en Europa, ponen un 15% y parece que la cosa ya se ha arreglado. Bueno, yo no lo sé. Hay una cosa que hay que decir claramente. Este señor está loco. Este señor, pues, cada vez que se levanta piensa una cosa contraria o una cosa o la contraria. Y es muy poco de fiar. Yo no sé, a veces, pues, la esperanza está en que el tiempo transcurra de forma tan rápida que él desaparezca. Es decir, no le deseo la muerte, pero sí que su mandato pase lo más pronto posible. ¿Y esa incertidumbre lo ven ustedes de qué manera? Esa situación internacional puede afectar a los trabajadores y a las empresas, la economía, que se puede utilizar esa, voy a decirlo de esta manera, esta excusa o esta situación para mermar la situación de los trabajadores. Bueno, España en principio no es de los países más afectados por los aranceles de Trump, porque si tiene incidencia directa en el vino, por ejemplo, en el aceite de oliva, en los quesos, pero es el resto de Europa la que se va a ver afectado y si la economía europea se ve afectada, lógicamente la economía española, está vinculada más bien al sector servicio, lógicamente sí va a tener repercusiones y lógicamente también va a tener repercusión en los despidos, en los salarios, en el nivel de vida y en la calidad de vida de los españoles. Yo voy de lejos hacia cerca, luego en nuestro país estamos sin presupuestos, algo que también se habla en el ámbito económico. ¿Esto también podría perjudicar a los trabajadores? Bueno, el presupuesto ha sido la herramienta política para presionar al gobierno. Vemos que los propios socios son los que intentan sacar tajada
de esta situación en la que ahora mismo el presidente del gobierno está metida, y la oposición pues le da absolutamente lo mismo lo que pueda suceder. Ya lo dijeron en su época, creo que Montoro, que España segunda, que ya nosotros lo levantaremos. Lógicamente no están pensando en las personas, en los españoles y en los trabajadores y trabajadoras de este país. Precisamente por esa situación política, no solo del gobierno con la oposición, sino también incluso con sus propios socios de gobierno, antes de las vacaciones se quedó fuera el debate sobre la reducción de la jornada laboral. Exactamente, ahí pasó algo que todavía no sabemos exactamente. Me imagino que está muy vinculada a no tener los apoyos suficientes para que pasen ese procedimiento en las Cortes. Me preocupa también que en Canarias, pues por ejemplo, pues, algunos representantes de Canarias pues tampoco apoyen las 27 horas y media, las 37 horas y media. Nosotros creemos que para nuestro territorio es fundamental. Sabemos que hay un sector servicio, que a lo mejor hay más dificultades al adaptar estas jornadas, pero hay que hacerlo. Ya sufrimos la consecuencia de tener las peores condiciones laborales y salariales de todo el Estado. Por tanto, creemos que la reducción de jornada es algo de justicia ya. No olvidemos que hay 43 años que seguimos con estas 40 horas semanales. Y si nos comparamos con otros territorios de Europa, ¿cómo lo están desarrollando en otros países respecto porque claro, a veces nos comparamos y decimos, no, es que en otro país hacen 36 o hacen 35, no sé. Le pregunto, ¿en qué situación está España? Yo creo que el gran problema de España es la excusa de ser un sector servicio, un sector de atención directa a los usuarios. Y lógicamente es una cuestión de tiempo y de horas. También es verdad que la educación que tenemos en España a la hora de acceder a un centro comercial es diferente al resto de Europa. En Europa a lo mejor a las 4 de la tarde está todo cerrado y nadie se queja, y nosotros intentamos pues extender ese horario de apertura a veces hasta las 10 de la noche. ¿Y a Italia le pasa, por ejemplo, lo mismo. Roma, en un domingo puede haber establecimientos abiertos sin problema. ¿Pero cuál es la media de horas en Europa, en otros países? Bueno, los países más avanzados económicamente tienen menos horas, están entre 37, 38 horas. España en sí tiene las 40 horas, pero no afecta a todos los sectores. Los trabajadores públicos, por ejemplo, tienen 37 horas y media. ¿Qué supone tener 37 horas y media respecto a la productividad? Pues mira, respecto a la productividad, nosotros siempre hemos creído que mejora. Mejora porque las condiciones personales de los trabajadores mejora también, mejora su descanso, mejora su vida y su conciliación laboral y familiar, y por tanto creemos que cuanto mejor y más contento está un trabajador, pues más rinde. Si finalmente se llega a un acuerdo solo contando con los sindicatos, ¿usted cree que esto perjudicaría esa relación empresa-sindicato? Bien, sí, pero vamos a ver, el gran problema de este país es que todas las mejoras sociales y laborales nunca han tenido el apoyo ni de ni los políticos de derecha ni de las patronales. Siempre han sido pues por imperativo legal del propio gobierno, como puede ser la subida del salario mínimo interprofesional, o por una cuestión de lucha política, como pudo ser la reforma laboral que tanto bien ha hecho en este país, y sin embargo todos sabemos que se aprobó debido a un error de uno de los diputados del Partido Popular. Pero ¿no irían las cosas mejor si hubiera buena relación entre la patronal y los sindicatos? Lógicamente que sí. E incluso creemos que mejoraría también la productividad en este sentido. Pero hay una cosa que las patronales de forma general pues se niegan, que es al reparto de la riqueza. Los trabajadores siempre son los más afectados porque, entre otras cosas, seguimos pues fabricando trabajadores pobres. En Canarias yo creo que más que en otros sitios, y esa falta de entendimiento y esa falta de querer llegar a acuerdos relacionados con los salarios o con las mejoras sociales que pueden firmarse en los convenios, pues al no haber acuerdo
tenemos esta situación. Ujú. Algo en lo que chocan ustedes también con la patronal es el tema del asentismo. Recientemente estaba con nosotros el presidente de la CEO en Tenerife, una de las patronales de Canarias, y seguía hablando de esa cantidad de personas que no acuden a su puesto de trabajo. Él decía que Canarias es la número 1 del asentismo laboral y sigue agravándose, y ponían cifras alcanzando ya el 9,1%. Estos son 90.000 personas que no acuden a su puesto de trabajo diario. ¿La palabra asentismo para la COE y para los sindicatos es diferente? No, no, lógicamente no. Para nosotros el asentismo, es decir, el no presentarte a tu puesto de trabajo, es cuando realmente no justificas el por qué. Es decir, me levanto hoy y no voy a trabajar porque no quiero trabajar. Y la patronal, pues dentro de ese concepto de asentismo, pues pone los derechos laborales, los permisos retribuidos que garantiza pues los propios convenios, el derecho a casarte y disfrutar de 15 días, el derecho a estar enfermo y tener una baja médica. Eso a ellos lo llaman asentismo, por eso suben al 9 y pico por ciento. Hoy he leído que está al 8%, entendido como permisos más bajas por enfermedad. Tampoco somos Canarias la comunidad de mayor asentismo, es Euskadi, que curiosamente es también la comunidad que más productividad tiene en todo el territorio nacional. Y además que a veces es la que nos fijamos, ¿no? Para el tema Exactamente, también es verdad que tiene un sistema productivo diferente al canario. Ellos son más industriales, nosotros somos más de servicio, pero lo real es que produce más que Canarias, con ese supuesto asentismo, que nosotros no lo consideramos. Cuando hablamos de asentismo en Canarias, nosotros no nos queremos olvidar de lo que es la salud laboral, el por qué la gente se enferma tanto en sus puestos de trabajo, qué soluciones les están dando las empresas para evitar que existan tantas bajas por enfermedad en los trabajadores y trabajadoras de Canarias. Entre otras cosas, pues cuando hablamos también de los golpes de calor, lógicamente las empresas son las responsables de evitar que la gente no vaya a trabajar ese día porque entre otras cosas, quieren proteger su vida. ¿Y ustedes tienen otras cifras diferentes a las de la COE? Sí, nosotros la cifra que barajamos es que hay un 6 y pico por ciento de bajas por enfermedad y no llega a un 2% de absentismo propiamente dicho, de un 1,6 aproximadamente. En esto no están de acuerdo, ya lo hemos dicho, pero ¿hay algo aquí en Canarias donde, oye, que hemos llegado a un acuerdo con la patronal, se han sacado cosas? Bueno, nosotros tenemos abiertas varias mesas, en los octavos acuerdos de concertación, la octava mesa de concertación social, tenemos una mesa específica sobre productividad y sobre asentismo, y ahora desde la vicepresidencia del Gobierno de Canarias también hemos abierto una mesa donde no solo está la patronal y los sindicatos, también está la universidad para hacer estudios serios sobre qué es el asentismo, cómo evitarlo y, lógicamente, intentar darle una solución a este problema que empieza siendo un problema de salud laboral de los propios trabajadores, donde, lógicamente, las empresas también se pueden ver afectadas. Pero no hablemos de asentismo, hablemos de salud laboral, porque desde la perspectiva de la salud laboral podemos poner soluciones. Y de alguna manera está todo relacionado también, porque luego usted decía, a veces esas personas están durante mucho tiempo en una baja por enfermedad porque tampoco luego tienen la atención por parte de los medios sanitarios para... Exactamente, las colas que se producen o las listas de espera que se producen en los hospitales canarios también es un problema porque no se puede estar pues, pendiente de una operación más de un año, y eso ocurre. Y luego también está pues un poco lo que es la coordinación y la organización del sistema público sanitario. ¿Y dónde están ahora peleando? ¿Dónde hay conflictos? ¿Dónde están los convenios? Nosotros en Canarias tenemos un conflicto, yo creo que grave, en el sector del comercio. Ya sabe que también lo hemos tenido en el sector de la hostelería, y que lo subsanamos con unos acuerdos en ambas provincias de subida salarial, subida que vienen a mejorar un poco el poder adquisitivo de los canarios o de las personas que trabajan en este sector, pero que de ninguna manera soluciona el gran problema
de la pérdida de poder adquisitivo que se produjo durante tantos años. Ahora lo tenemos en el sector del comercio, tanto en la provincia de Las Palmas como en Tenerife. En la provincia de Las Palmas hemos empezado ya con unas huelgas. Ahora, después de octubre, empezaremos otra vez pues un programa de movilizaciones y Tenerife también se va a sumar a eso. ¿Y dónde está ahí? ¿Por qué los motivos de la protesta? Bueno, los motivos de la protesta primero son los horarios, las cargas de trabajo tan importantes que existen en estos sectores y sobre todo el problema salarial. No olvidemos que cada vez que sube el salario mínimo interprofesional, pues el único recurso que de momento tenemos para mejorar los salarios de las personas que trabajan en estos sectores. ¿Y qué suele ser eso, el mínimo? El mínimo, igual que en la agricultura, por ejemplo, que es uno de los graves problemas. En la agricultura también se quejan de que no tienen trabajadores, es que no hay quien trabaje por esos salarios, además de que la agricultura en Canarias, desgraciadamente, no las hemos cargado, no sé por qué razón. Ahora que ha hablado usted del comercio, a veces nos llega esa duda, por lo menos yo hablo uno por uno y por lo que tiene en el entorno, de decir, oye, vamos al supermercado el domingo, porque así hay trabajito para la gente que vaya los domingos, o no vamos los domingos porque así el empresario cierra los domingos y hay descanso para los trabajadores. Vamos a ver, es que esto es un gran dilema y tiene una gran controversia. Vamos a ver, si la apertura en zonas o en horarios fuera de lo normal, es decir, en domingos o en horas fuera de lo normal, que puede ser hasta las 10 de la noche, fuera pactado, fuera bien remunerado y ayudara sobre todo a las personas que trabajan en estos sectores, yo no dudaría que los compañeros de estos sectores pudieran estar hasta de acuerdo. Pero el gran problema de esto es que se quiere abrir fuera de estos horarios que consideramos normales, pues pagando lo mismo y que ese sobreesfuerzo, esa sobrecarga laboral recaiga solo sobre los trabajadores sin tener ningún beneficio. Por tanto, en eso nos negamos tajantemente. Porque claro, el que trabaja el domingo cobra lo mismo que si trabaja el martes. Por ejemplo. Sí, no hay mejora, no se han sentado a hablar de las nuevas condiciones. Lógicamente, desde los sindicatos sí creemos que se crea empleo, pero sobre la creación de empleo tenemos una premisa, que es el empleo de calidad, el empleo con condiciones dignas y con salarios dignos también. ¿Eso podría ir precisamente dentro de esa protesta del comercio, el mejorar precisamente esas condiciones? Ahora mismo es mejorar la situación laboral y es mejorar los salarios, porque, repito, los salarios del comercio en Canarias, que además es el sector que junto con la hostelería y están a la par, más trabajadores tiene. Fíjese que por eso le preguntaba esa controversia y precisamente la duda que a veces nos da, ¿no? De que tenemos ese de ir a comprar porque así la persona tiene trabajo, no cierra una tienda. Sí, pero claro, también lo hacemos a lo mejor por nuestra propia comodidad. Es fácil dejarlo todo para el domingo, por ejemplo, que tenga más tiempo. Es que además lo vemos en Navidades, cuando vemos que el día 31 de diciembre los comercios pueden cerrar a las 2 de la tarde para que los trabajadores también tienen derecho a ir a su casa a preparar la cena de fin de año y un poco disfrutar de su tiempo libre. Vemos que la gente pues a última hora está... Tengo el caso de un familiar que trabaja en supermercado y cerraban en su establecimiento a las 6 de la tarde cuando iban a comprar y le preguntaba a alguien, dice, ¿no abren mañana? Sí, exactamente. Sí, estamos estás comprando a las 6 de la tarde en Nochebuena y pregunta si no abres mañana. Estamos acostumbrados. Señora, ¿usted dónde va a estar el día de Navidad? Pues yo también quiero estar con mi familia. Exactamente, ¿no? De eso nos olvidamos. Por eso a veces tenemos que ser conscientes, la ciudadanía debemos educarnos también en el respeto hacia esos trabajadores. Es igual que un barrendero. Claro, que una persona esté barriendo. Para que el barrendero tenga trabajo. Y encima te digo, si no fuera por mí no tendrías trabajo. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, yo antes le decía que me acordaba hoy mucho de quienes trabajan en la calle, de la gente de los transportistas, pero también hay que tener paciencia, el que trabaja de cara al público, porque somos cada uno de nuestra padre y nuestra madre. Sí, vamos a ver, es que la gente solemos ser bastante, no exigentes, sino quejones, ¿no? Sí, no tenemos paciencia ninguna. Y no tenemos paciencia. No, bueno, pues también para ellos. Y nos envió un mensaje aquí un oyente, Manuel, ahora seguimos charlando de otras cuestiones. Dice, buenos días, los estoy escuchando y mi trabajo depende del sector de la construcción y según se había establecido,
había una subida salarial, pero a día de hoy, agosto, no se ha subido nada. ¿Eso es porque falta algo que firmar por parte de los sindicatos o es cosa de la empresa? No, vamos a ver, cuando se firma un acuerdo salarial, empieza desde que esté publicado, o incluso desde que se firma. Eso es que la empresa pues no ha decidido poner al día sus nóminas. Ujú, que incluso, como dice usted, hasta a veces hasta carácter retroactivo, ¿no? Sí, sí, normalmente cuando hay una subida salarial, si es en el mes de junio, pues normalmente estimamos que tiene carácter retroactivo desde enero. Ujú. Hay un problema en estas empresas, y sobre todo en empresas de la construcción, que no tienen representación sindical y un poco las empresas van a lo que es el acuerdo con el trabajador y ya te lo subo el próximo mes y demás. Donde hay representación sindical, hay más derechos. Por tanto, yo animo a todos los trabajadores donde en sus empresas no hay ninguna representación sindical, donde no hay un compañero o varios compañeros que tengan la potestad de defenderlos y de representarlos, pues que se dirija a un sindicato y lo haga. Ujú. Manuel, una cuestión que también quería preguntarle, que además es algo del día a día en nuestro archipiélago, el asunto de la migración. El próximo lunes comienza la derivación de algunos de los chicos y chicas menores, muchos de ellos incluso muy, muy pequeñitos, que han pedido asilo, pero luego está la situación de esos menores que viven aquí o de migrantes que llegan buscando una vida mejor. Ustedes, además, dentro del sindicato hay un apartado precisamente que tiene que ver con la situación y la atención a los migrantes. ¿Cómo están viendo todo esto? Vamos a ver, con la verdad que con mucho desasosiego, ¿no? Se ha politizado también el problema de la inmigración. El problema de la inmigración, para nosotros la inmigración no es un problema. Sufren ese problema las personas que vienen a Canarias en este caso con la intención de mejorar su vida, incluso de ir hacia Europa y demás. Se ha politizado, Canarias es un muro de contención hacia la inmigración hacia Europa y parece que eso los políticos que nos gobiernan lo tienen muy claro y tenemos en Canarias ahora mismo miles de menores con problemas y que de alguna manera tiene que solventarse además de forma inmediata porque no podemos llegar a que estos niños cumplan los 18 años, dejarlos en la calle, pues pidiendo para comer. Es un problema que creo que la sociedad canaria no merece. Y quiero también agradecer el talante y el respeto a la sociedad canaria hacia esos niños inmigrantes. Afortunadamente no hemos tenido ningún movimiento antimigratorio en Canarias y ni de odio como están ocurriendo pues en Jumilla con los musulmanes. Canarias es una tierra tolerante y en ese sentido sí es verdad que nos faltan muchísimas cosas. A los canarios nos sobra generosidad, talante y empatía. Eso en cuanto a los chicos, a los Los más pequeños. jóvenes. Pero luego hay mucha gente que está llegando también buscando una vida mejor. Estábamos hablando aquí justo con... Esta semana ha pasado por estos micrófonos la presidenta de ASAGA y el presidente de ASPROCAM, dos sectores donde mucha gente no quiere trabajar, que es en el campo, ¿no? Y él nos Sí. decía que hoy es una realidad. Por ejemplo, el presidente de ASPROCAM decía, no es el futuro, es la realidad. Muchos de los migrantes que han llegado quieren trabajar en nuestro campo, quieren formarse en el sector. Al final, falta también en algunos sectores trabajadores. Sí, lógicamente falta gente de Canarias. Primero, tenemos 151.000 personas paradas que podrían trabajar en esos sectores perfectamente, el sector de la construcción, el sector de los servicios, el sector de la agricultura. Y desgraciadamente, yo es que quiero mucho a la presidenta de ASAGA, con la que yo me llevo muy bien, pero de aquí quiero también decirle que cuando se defienden los contratos en origen, es para cumplir con las garantías de ese contrato. Tenemos casos ya en el sindicato de personas contratadas en origen que vienen a hospedarse en unos, digamos, barracones, por llamarlos de alguna manera, que no cumplen con las condiciones higiénicas y sanitarias lo suficientemente válidas para que viva una persona, incluso con trampas de ubicarlos de entrada y de manera formal en otras casas, pero al final viven en la finca y en malas condiciones, donde los salarios no son los que se ofrecen en origen, donde el horario no es el que se ofrece en origen y por eso los sindicatos nos negamos a eso. Nosotros creemos que habiendo 151.000 personas paradas y la posibilidad de formarlas, dándole las garantías laborales y salariales adecuadas, en Canarias habría
trabajadores y trabajadoras dispuestos a cumplir en esos puestos de trabajo. Ujú. Pero bueno, decía usted a la presidenta Saga, justo el día que estuvo aquí hubo un comentario viral del cura de Valdepeñas, Emilio Montes, precisamente sobre los temporeros, que merecen dignidad, y se lo mostrábamos a la presidenta Saga y ella decía que sí, que tienen que trabajar en las mismas condiciones. Lógicamente, los trabajadores, si vienen de fuera, tienen que vivir en zonas donde yo, como contratante, también pueda vivir, es decir, en esas condiciones que yo quiero que exijo para mí, ofrecerlas con salarios dignos, con horarios. Si hay que pagarles horas extras, se les pagan horas extras, y en condiciones, digamos, de salud también, y que tengan todos sus derechos. ¿Y no se está cumpliendo? Y no se está cumpliendo. Ya he dicho que tenemos ya en Canarias pues casos donde los trabajadores pues están sufriendo ya pues abusos. El tiempo de la esclavitud se ha acabado, y eso lo tienen que tener claro los empresarios de este país. ¿Y en qué sector? ¿En el primario? Sobre todo en el sector primario. Pasa en la península más que aquí también, pero aquí también pasa. Es decir, vemos, si el cura dice eso, por algo será. Es Sí, decir, eso lo dije yo ese día, digo, si dijo esto, por algo será. Con los curas no suelo estar muy de acuerdo, en lo que dice, sí, pero en lo que hacen no tanto, pero en este caso es una realidad, y los temporeros en la península, en esos campos agrícolas peninsulares, pues ya sabemos en las condiciones en las que trabajan. Cuando mueren por golpes de calor, mueren precisamente en esos sitios, ¿no? ¿Y ustedes lo están denunciando? Nosotros los denunciamos. El proceder siempre es mandarlos o denunciarlos ante la Inspección de Trabajo, para que la Inspección de Trabajo investigue, haga un informe, y lógicamente después también tiene la vía judicial, ¿no? Uh-huh. Y un asunto más que nos queda muy poquito tiempo, el de la vivienda, que eso sí que está lastrando a todos los trabajadores y trabajadoras. Antes decía usted que lo de la migración no es un problema, esto sí que es un problema, el de la vivienda, porque está impidiendo precisamente que a lo mejor algunos de esos que están buscando trabajo pueda ir a algún sitio, porque no tiene esa posibilidad luego de... Una de las razones por las que se desecha el ir a trabajar a algunos lugares es precisamente porque sale más costoso alquilar la vivienda que lo que que mi salario, ¿no? Entonces, evidentemente hay gente que desecha o rechaza este tipo de trabajo. En Canarias hay un problema de vivienda que abarca pues muchas variables. Uno son los bajos salarios, otra es la escasez de vivienda, otra es la ausencia total de vivienda pública. Por otra parte, también está la explotación turística de algunas viviendas, y todo eso hace pues un conjunto de razones o de variables que hacen que en Canarias ahora mismo la vivienda sea un gran problema. Además de lastrar la economía también de muchos de los trabajadores que están trabajando para pagar el piso. Exactamente. Canarias, así todo, pues podemos considerar que se sigue creando empleo, a pesar de que el último mes fue un poco negativo las cifras que se dieron, pero que en Canarias se sigue creando empleo en varios sectores. Pero lógicamente debemos mejorar muchísimo, pues que la gente pueda acceder a esos empleos en condiciones normales, entre ellos la vivienda. Ya sabemos también los tapones que se producen en las dos grandes islas, en las islas capitalinas, cuando los trabajadores se trasladan a su puesto de trabajo a primeras horas de la mañana, y eso es un gran problema también que tenemos, y eso es pues la prueba evidente de que no hay viviendas suficientes en los lugares donde se ofrecen esos puestos de trabajo. Manuel Navarro, secretario regional de UGT en las Islas, gracias por estar con nosotros. Además nos agradecían algunas de las aclaraciones con respecto a este trabajador de la construcción. Y bueno, un mensaje que nos llegaba dice: mucho cuidado si trabajan en la calle con el solajero. Sí, lo contábamos al principio también. Pues sí. Mucho cuidado, pero al margen del cuidado también responsabilidad por parte de las empresas, ¿no? Exactamente. Yo creo que tenemos la obligación de cuidarnos, cuidar y que nos cuiden. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes, gracias. Eva García.